Buenos días tengan todos ustedes. Para mí es un gusto y un privilegio estar colaborando con la Asociación de Estados Americanos en conjunto con la Asociación Internacional de Lectura en este seminario que vamos a platicar y voy a compartir con ustedes la técnica WIRE y cómo esta tiene su impacto en la alfabetización de estudiantes con una diversidad lingüística y cultural. Al mismo tiempo, pues, quiero enviarles un saludo desde Bromfield, Colorado, donde ahorita me encuentro vacacionando, descansando. Y entonces, pues, para mí me da mucho gusto poder estar con ustedes en esta mañana. Los puntos que vamos a compartir el día de hoy es que vamos a hablar sobre la educación, sobre la alfabetización, sobre la técnica WIRE, y su instrumento de evaluación, que fue uno de los trabajos que se realizaron en mi trabajo de investigación y como investigador en mi doctorado. También vamos a hablar de la literatura y la práctica de valores, las diferentes estrategias y recursos en la literatura en nuestra sala de clases. Entonces empezamos con esta parte. Y el primer punto que vamos a tratar es la educación. Es importante poder hablar de la educación desde un fundamento histórico, una justificación. La educación, de acuerdo a Riden y Ryan, en su libro de Filosofía de la Educación de 1945, y claro, es histórico esto, nos dice que es la influencia deliberada y sistemática de la persona madura sobre la inmadura por medio de la inducción, la disciplina y el desarrollo armónico de todas las facultades físicas, sociales, intelectuales, morales, estéticas de las mismas, para la utilidad individual y social dirigida a la unión del educando con su fin último y trascendente. También hablamos que la educación nos habla desde un binomio que se llama educare, y también de algo que es ex, que viene afuera, que lleva y que desarrolla, y más que nada es la transmisión de la cultura. Y entonces es subrayado para ustedes la parte del desarrollo armónico de todas las facultades, porque es lo que nosotros vamos a tener como un enfoque importante que nos va a ayudar a ese pequeño examen de conocimientos después de esta presentación, que es lo que va a quedar con ustedes. Entonces vamos hablando que la enseñanza a lo largo de la historia se ha marcado dentro del contexto de la educación como la forma que utiliza la cultura para incorporar a los más jóvenes en la sociedad y asegurarles un pleno desarrollo. Entonces estamos hablando sobre todas las cuestiones físicas y morales. Pero también debemos hacer énfasis que la enseñanza toma conciencia en el sujeto, quien construye el conocimiento, pero con ayuda de otros en su interacción con el contexto social. Y es por eso que decimos al principio de esta definición de educación de Riden y Ryan que es la influencia deliberada y sistemática de la persona madura, porque es la interacción con su contexto social. Asimismo, también podemos hablar de que, teniendo la idea original del constructivismo, que es el conocimiento y el aprendizaje son una buena medida y son el resultado de una dinámica en el que las aportaciones del sujeto al acto de conocer y aprender juegan un papel decisivo.
Entonces ahora vamos a pasar en la cuestión de educación, también vamos a hablar sobre lo que es el marco histórico. En el marco histórico tenemos lo que son las teorías del aprendizaje. Para todos ustedes que son ya profesores de educación y que esto lo están tomando, este seminario lo están tomando como educación continuada, y para todos aquellos que están en el proceso de entrenamiento a ser profesores o estudiantes de la Facultad de Educación o de la Escuela de Educación, debemos recordar que en las teorías del aprendizaje hay, por lo menos manejamos tres importantes, que es el constructivismo, que se desarrolla en los años de 1900 con sus personajes que es Pavlov, Watson, Skinner y Thorndike. Y también tenemos en el cognitivismo, tenemos que se desarrolla en 1950 con Bandura y Piaget. Y últimamente, en el último, tenemos el constructivismo, que nace en los años de 1970, con Piaget, con Vygotsky y Brunner. También tenemos otros más que después de estos tres personajes que empezaron a enfilar en el constructivismo, surgen otros como Ausubel. También lo tenemos por ahí, que se desarrolla después de los mediados de los 70s. Pero aquí podemos ver en la historia de las teorías del aprendizaje que el cognitivismo y el constructivismo vemos a Piaget. Y entonces esto es importante porque más tarde en esta presentación vamos a poder retomar por qué es importante tener fresco lo de la teoría del aprendizaje. Entonces podemos reafirmar que desde 1950 a 1970 y hasta hoy en día existen combinaciones sobre las teorías del aprendizaje y las diferentes formas en que se realizan. Y de manera rápida, pues vamos a ver lo que es el Learning Theory and Learning Domains. Esto realmente pues nos da un poquito como un marco cómo está el desarrollo de nuestros alumnos. Por ejemplo, la transmisión en el aprendizaje de nuestros cursos, que viene siendo la teoría del aprendizaje, que hablamos más del conductismo y cognitivismo juntos. Y también cuando en la acreditación estamos hablando del aprendizaje continuo y en proceso. Y esto estamos hablando más que nada de una teoría de cognitivismo, o sea, conexión, perdón, pero estoy con el término de inglés a español. Y también tenemos la parte de adquisición, que es básicamente un aprendizaje que es por sí mismo, que está dentro del cognitivismo, conexión y constructivismo. Y entonces tenemos el aprendizaje que se desarrolla, que es de cuestión de inmersión. Inmersión es cuando tenemos la cognición, que es parte de una reflexión de aprendizaje, pero combina las teorías del constructivismo y del cognitivismo. Si regresamos de manera rápida a nuestra mapa histórico, estábamos hablando del cognitivismo y del constructivismo, que es lo que nos da en esta diapositiva el aprendizaje por inmersión. Entonces ahora vamos a hablar de las funciones del cerebro. Esto también es importante tenerlo en mente. ¿Por qué? Porque la parte holística, el parte derecho, es donde hablamos en parte de las teorías del aprendizaje, donde se desarrolla la parte del constructivismo, y en la parte izquierda tenemos la parte del pensamiento analítico y del lenguaje.
que son importantes poder revisarlos porque nos van a servir a poder entender lo que es la técnica Wayne. Entonces en la parte izquierda tenemos el pensamiento analítico que nos lleva a las cuestiones del pensamiento crítico, pero en la parte derecha también tenemos el pensamiento de creatividad, que hablamos del pensamiento creativo. Entonces tenemos que observar nosotros que la teoría que estemos utilizando sea cognitivista o constructivista. Aquí podemos ver en los lados de la parte del cerebro qué son lo que estamos desarrollando, qué ejercitamos en la parte del cerebro del lado derecho o del lado izquierdo. Entonces ahora vamos a presentar otra parte que es las teorías del aprendizaje desde un enfoque constructivista o también en otros enfoques. Por ejemplo, las teorías del aprendizaje vamos a dividirlas en dos partes, las partes internas y las partes externas. En la parte interna vamos a hablar de dos factores que pueden ser tanto mentales como físicas. Nosotros vamos a enfocarnos más en la cuestión mental, que estamos hablando del constructivismo, que estamos hablando de un expositor que es Piaget, que estamos hablando de los estilos de aprendizaje, que estamos hablando también de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, y también tenemos las teorías del control. Sí es importante también que podamos y que tengamos como punto de referencia las teorías del aprendizaje internas desde una cuestión física, que es que nos habla de la neurociencia como del aprendizaje basado en el cerebro, o también cuál es la parte que manejamos las ventajas del cerebro del lado izquierdo o del lado derecho, que es lo que había mencionado yo anteriormente en las partes del cerebro. Entonces eso es solamente físico, pero nosotros vamos a trabajar más con las cuestiones internas mentales. Y en las áreas externas, en lo personal, se dirige más que nada al conductismo, y en la última parte son las cuestiones ambientales, que es lo que nos interesa, que es la práctica comunitaria, que es donde se desarrolla el alumno con sus compañeros, con todos los objetos que él tiene en su exterior, que es con quien tiene la interacción, que todo esto después lo lleva, como Piaget lo dijo, llega a la asimilación, entonces lo lleva al procesamiento y después a un asentamiento del conocimiento. Esto también tiene que ver las cuestiones ambientales, que alguien le llama también aprendizaje por observación. Y el aprendizaje por observación podemos conectarlo con las cuestiones internas mentales de la inteligencia múltiple, que hay una inteligencia múltiple que es que decimos que la persona es tiene un aprendizaje visual, ¿sí? Entonces es una inteligencia múltiple. Entonces aquí tenemos la conexión de los elementos externos a los elementos internos mentales. Y entonces tenemos sus precursores, que son Vygotsky y la cognición social. Y Vygotsky, desde que hablamos que el constructivismo, sí, habíamos dicho que la visión constructivista puede aportar mucho al proceso educativo en lo que respecta a las pedagogías utilizadas. Recuerden que dijimos que la idea original del constructivismo es que el conocimiento y el aprendizaje son en buena medida el resultado de una dinámica en la que las aportaciones del sujeto al actor de conocer y aprender juegan un papel decisivo. Entonces estamos en estas dos diapositivas y vuelvo a repetir, juegan una dinámica en la que las aportaciones del sujeto al acto de conocer
y aprender juegan un papel totalmente decisivo. Entonces estamos hablando en estas dos áreas. Entonces las teorías del aprendizaje y del conocimiento las vamos a poder hablar de esta manera, porque pues tenemos nosotros como nota que tenemos el conocimiento que existe fuera del aprendiz, que puede ser desde una cátedra tradicional y el texto de aprendizaje, que esto puede solamente incrementar el aprendizaje o poder agregar algo más al alumno. Pero en la cuestión conductista, lo que buscamos es un aprendizaje que solamente incremente y no nos lleva mucho a que todo el conocimiento pueda ser construido. Y en la área donde decimos que el aprendizaje se lleva por medio del descubrimiento, que es en esta área, son cuando decimos que el conocimiento existe fuera del aprendiz y que el conocimiento es construido. Cuando estos dos empiezan a girar, es cuando decimos que el aprendizaje se está llevando por medio del descubrimiento, que es uno de los factores constructivistas. Y entonces así el aprendiz construye su nuevo conocimiento. Para esto es importante tomar en cuenta lo que Douglas Fisher y Frey en este año han publicado, esto que es muy interesante porque es parte que tenemos que tener nosotros en cuenta, la responsabilidad del profesor. La responsabilidad del profesor es tener la introducción del tema siempre. ¿Por qué? Porque entonces lo voy a llevar a que yo lo voy a hacer. Yo primero lo hago, entonces yo llevo a hacer un modelo para el alumno. Después yo guío o modelo al alumno. Yo voy a guiar al alumno, entonces el profesor con el estudiante decimos lo hacemos, nosotros lo hacemos en conjunto, que es cuestión que voy a poder explicar con ustedes en el uso de la técnica Wire. Después llegamos de la instrucción de yo guío al alumno, llevamos al trabajo colaborativo. Muchos de ustedes posiblemente lo estén realizando. Este trabajo es trabajo junto con quién, con sus compañeros, con sus grupos de equipos de trabajo. Que nuestra finalidad, ¿sí? Volvemos nuevamente a la descripción del concepto de definición de educación de Reading y Writing, que decimos que es la influencia deliberada y sistemática de la persona adulta de la persona madura sobre la inmadura. Y esto es que nosotros surgimos de este principio de introducción, llevarlo al trabajo independiente, que tiene que ser el resultado de que el alumno tiene que trabajar solo, que entonces es cuando llegamos al punto que es responsabilidad del estudiante. Guardando eso en mente, vamos a caminar y poder hablar un poco más de la alfabetización. La alfabetización se ha resumido de manera muy concreta. La alfabetización es la habilidad lectora, que es como resultado el conocimiento, y también es la habilidad de la escritura que nos lleva a la cuestión de pensamiento crítico. ¿Por qué nos lleva a estos dos factores? Vamos a hablar un poquito más de ello. Y esto es simplemente la introducción que nos lleva a poder entender qué es la técnica Wire en sí. Si entendemos que la lectura es conocimiento, estamos hablando que tenemos conocimiento de vocabulario, de formas de expresión,
de estructuras gramaticales, de diferentes contextos y poder tener la idea principal. Y cuando hablamos de la escritura como un pensamiento crítico, es cuando el alumno empieza a desarrollar todo ese tipo de expresión de la producción gráfica y morfológica, con todo este conocimiento que ha podido adquirir mediante la habilidad lectora. La habilidad lectora entonces podrá ayudar al alumno a tener diferentes y conocer y convivir en las diferentes formas de comunicación. Comunicación oral, comunicación escrita, también lo mencionaba anteriormente los Goodmans, que hablamos de la lectura no alfabética y la lectura alfabética, pues entonces también tenemos mucho de la comunicación verbal y no verbal. También hablamos del sistema de símbolos, que son cuestiones pues muy importantes, porque esto nos surgen desde todo el mecanismo de puntuación, que tienen sus puntos importantes. Y más que todo nos lleva al entendimiento complejo, en nuestra vida, en la interacción que tenemos nuevamente, como lo habíamos mencionado en la cuestión y como filosofía y objetivo del constructivismo, que es poder tener la interacción con los demás. Esto nos lleva al proceso intelectual, que eso lo habíamos hablado en las cuestiones del cerebro, que nos lleva tanto a utilizar la parte izquierda como la parte derecha en la cuestión creativa, como el pensamiento holístico, como el pensamiento analítico en la producción del lenguaje, que viene siendo la parte izquierda del cerebro, que son cuestiones totalmente dentro de las teorías del aprendizaje en las cuestiones físicas, y nos lleva a la recodificación de palabras, que puede ser una cuestión de arte o puede ser una parte de la cuestión del pensamiento holístico. Y más que nada, todo esto en la alfabetización nos lleva a un aprendizaje continuo, porque el ser humano realmente pues no termina de aprender. Entonces podemos decir que en definitiva la interacción con los otros, si cuando hablamos de la interacción con los otros, la aplicación del conocimiento en contextos reales, las actividades auténticas de cada campo consciente con principios constructivistas facilitan la integración de contenidos y asimismo el aprendizaje. Esto proporciona un fundamento epistemológico para el proceso pedagógico, referido a una serie de visiones sobre cómo aprende el individuo, cómo actúa sobre el mundo y cómo comprende concretamente los procesos y el medio en que él se desarrolla. Y entonces es aquí donde el reto para la enseñanza actual es abordar los modelos tradicionales y a poder adoptar la pedagogía constructivista. Entonces ahora podemos hablar de la técnica WIRE. La técnica WIRE en sí pues son dos partes. WI se refiere a writing, RE sobre reading. Entonces dijimos anteriormente que en la alfabetización dijimos que la habilidad escrita nos lleva al procesamiento crítico, producción del lenguaje, y reading nos lleva a la habilidad lectora, que quiere decir conocimiento. Y entonces vamos a hablar, a desglosar cada una de ellas, y empezamos con esta parte, y es la cuestión donde vamos a hablar de la lectura. Las habilidades lectoras entonces nos van a poder llevar a tener ideas concretas, inferencias de la lectura,
también vamos a poder desarrollar la imaginación, incrementar nuestro vocabulario, porque cuando desarrollamos la cuestión lectora, entonces nos ayuda también, le ayuda al estudiante a poder reconocer palabras que ellos conocen fonológicamente y al momento de tener esa interacción con los textos y con sus compañeros y afirman un conocimiento nuevo. También los lleva a la cuestión de gramática. La gramática inferida aquí va a ayudar al alumno a poder entender en qué áreas ellos se mueven. Si es en la cuestión del presente, del pasado, si es un futuro y cómo lo están realizando. Y también nos lleva a las formas de pensar. Si estoy de acuerdo con ellos, si no estoy de acuerdo, poder tener entonces una fotografía más clara de lo que estoy leyendo, de lo que está procesando el alumno, y entonces ahí estamos hablando de las cuestiones cognitivas tanto como de las cuestiones creativas del alumno, y estamos trabajando con los dos hemisferios, el hemisferio derecho como el hemisferio izquierdo. Y entonces esto puede también exponer al alumno a las cuestiones de expresiones, porque obviamente que en la lectura va a poder tener la oportunidad de poder entender, comprender expresiones culturales, pero también al mismo tiempo de cuestiones que están inmersas dentro del texto. Ahora abordamos la parte de la escritura. En la parte de la escritura, nosotros vamos a poder, o va a ayudar la escritura a poder desarrollar nuestras propias expresiones, ponerlas en escrito, hacer la producción del lenguaje y poder ver qué tanto puedo producir con el uso de mi lengua, en mi lengua nativa, y hacer el inglés, o sea, inglés como lengua extranjera o inglés como segundo idioma. Podemos ver aquí también, esto también se puede manejar no solamente en lengua 1, lengua nativa, pero también en lenguas extranjeras. ¿Sí? Las expresiones en lenguas extranjeras, cómo yo me expreso, si es formal, si es informal, si mi producción de lenguaje en una lengua L2, que quiere decir segunda lengua, si estoy produciendo mucho, es limitado o es muy corto. Y entonces vamos viendo la cuestión gramatical. La cuestión gramatical ha tenido muchos debates, que a veces se le toma, es demasiado pesado la instrucción en la cuestión gramatical de la producción escrita, como a veces no lo es. Pero sí es importante, un factor que se tiene que ir revisando periódicamente, y es por eso que la técnica Wire más adelante va a presentar un instrumento de cómo poder evaluar la producción de las expresiones que utilice el alumno con este instrumento. Entonces, también la escritura nos va a ayudar a abordar el uso de vocabulario, de poder observar en nuestros alumnos cuánto ha incrementado el vocabulario, pero más que nada también en su uso específico, en el uso creativo del mismo, viendo y revisando la ortografía de la lengua que esté utilizando en esta producción, en esta habilidad, y estos últimos dos factores, que es la expresión creativa como la organización de su escrito. Para esto la técnica Wire desarrolló una nomenclatura. Las nomenclaturas de la técnica Wire vamos a entender que la L es lectura, la E es escritura. Si nosotros multiplicamos la lectura por la escritura, nos va a llevar y nos da como resultado vocabulario, incremento de vocabulario. Si sumamos nosotros la lectura y la escritura
3 veces y le invertimos 3 veces a la semana, esto nos va a ayudar a tener un mejor manejo de estrategias áulicas. Si nosotros multiplicamos la lectura a la tercera potencia, entonces vamos a poder nosotros tener incremento de aprendizajes. Entonces vamos a hablar de que qué sucede entre el aprendizaje cooperativo y la suma de la lectura y la escritura. Estos 3 elementos me van a dar como resultado un aprendizaje grupal. La escritura va a ser igual a la suma de la escritura, la enseñanza que yo tengo en el aula de clase va a ser el resultado de la suma de la lectura más la escritura entre el vocabulario que me va a dar las formas de comunicación y expresión. Entonces la población que yo tengo va a ser, ¿qué voy a hacer con ello? Voy a hacer una suma de aprendizajes cooperativos más aprendizajes grupales, dividiendo las diferentes estrategias para que se pueda dar un buen aprendizaje y asimismo yo poder dar, guiar, ofrecer buenas enseñanzas. Entonces la lectura multiplicada 3 veces nos lleva a la comunicación. La lectura más la escritura son formas de aprendizaje del lenguaje. Entonces la enseñanza viene a ser como resultado la suma de la lectura más la escritura por la suma del aprendizaje grupal y el aprendizaje colaborativo entre las estrategias de aprendizaje más las formas de comunicación. Todo esto nos da como resultado una cultura y vamos a hablar de eso que es una cultura del lenguaje, una cultura de nosotros. Y aquí tenemos nosotros el instrumento para evaluar la escritura. Puede ser tanto cuantitativo como puede ser cualitativo. Aquí en este caso se hizo de manera cuantitativa, que se le dio un número, pero se puede hacer cualitativamente. Y están los 5 contextos. Estamos hablando del contexto el contexto en el escrito, su vocabulario, el mensaje, el proceso, la estructura y la organización, y cada uno de ellos tiene su parte. En el contexto es que si el alumno puede dar detalles específicos, si él da detalles significativos o si sus enunciados están conectados unos con otros. En la cuestión de vocabulario vamos a revisar y vamos a poner atención que el vocabulario va de acuerdo al tema que se está tratando, y el vocabulario también está de acuerdo a la historia que está desarrollando, y también si el alumno está utilizando diferencia de vocabulario más allá de un vocabulario básico. Entonces ahí podremos poner un poquito más de atención si el alumno está incorporando asertivamente otro vocabulario no que sea tan básico de la lengua. Asimismo, podemos ver si en su vocabulario, su forma ortográfica del vocabulario, porque eso es importante. Y en la cuestión, en el área del sector del mensaje, vamos a ver que el alumno escribe sus ideas claramente, que si sus ideas son muy sencillas
o que si sus ideas son precisas. Eso es en el área del mensaje. En la cuestión del proceso, mediante esto vamos a ver si su proceso de escritura es concreto, es reflexivo o es narrativo. Sin embargo, en el área de la estructura vamos a hablar sobre su control de gramática, sobre las bases de las estructuras básicas de la gramática, como también sus puntos y coma, que es de la ortografía. Y último, vamos a hablar en el apartado que habla de la organización, que vamos a hablar sobre 4 temas, que si tiene introducción, que si tiene secuencia, que si es lógico, tiene sentido, y si utiliza ideas concretas, y por último si tiene una conclusión. Regresando al instrumento para la evaluación de la escritura o del proceso escrito, puede ser desde lo cuantitativo, que es del 1 al 5, 5 es excelente, 1 es muy pobre, o cualitativo desde pobre a excelente, y cada una de estas áreas tiene su peso. Entonces el contexto tiene 3 apartados que tiene un peso de 15 puntos, vocabulario tiene 25 y el mensaje 15 puntos, el proceso tiene 5 puntos, la estructura 15, y vamos a decir que su organización, que es lo que realmente nos lleva mucho a cuestionar esto. ¿Por qué la organización tiene 25 puntos? Tiene más peso, igual que el vocabulario. Pues bueno, vamos a hablar que en la producción escrita, cuando el alumno realmente llega al dominio 5, que es sobre tener una introducción, sobre su secuencia y su tema tiene sentido, tiene las ideas claras y tiene una conclusión, entonces estamos diciendo que tanto de manera escrita como en su proceso de pensamiento, al utilizar la lengua oral, el alumno va a poder desarrollar esto. Entonces ahora voy a mostrarles a ustedes este formato que fue realizado para alumnos de inglés como lengua extranjera. Y pues bueno, se hizo este formato para poder guiarles y ayudar al alumno. Primero es la importancia de lo que ellos quieren. Si la técnica WIRE se basa principalmente en la lectura y la escritura, para esto se les pidió a los alumnos que ellos eligieran una revista, un periódico o algo en lo que a ellos realmente les gusta, que lo trajeran al aula de clases para poder trabajar con ello. Ahora, con el desarrollo de esta guía para trabajar el proceso de escritura con ellos, primeramente ellos en este encuadre van a hablar de la importancia de manera resumida, que es el tema de que ellos eligieron. Después van a hablar sobre cuáles son los objetivos que ellos tienen. Y por última parte, el tercer recuadro es si ellos son partes de información de su revista, de su libro o de su periódico que a ellos les llamó la atención, por lo cual entonces esto les va a ayudar a hacer su producción escrita. Y aquí está un ejemplo del trabajo al principio del uso de la técnica con los alumnos. Estamos viendo el objetivo que dice to know about TV in Mexico and how do they work. Que ella quiere saber todo acerca de la televisión en México y cómo ellos trabajan. Su idea principal es que el artículo, the article talks about Televisa and TV Azteca, says that those two are the most important TV companies in Mexico, and talks about their companies and their purposes. Si la idea principal aquí es que el artículo habla de Televisa y TV Azteca y dice que estos son los
dos importantes compañías de televisión en México y habla sobre sus campañas y sus procesos. Entonces ella hizo una cita en esta parte que dice: TV Azteca and Televisa had been battling it out in the media market for years, but while the internet be where the real wars in waggles. So this is esto es lo que ella encontró, perdón, lo que pasa es que hablo en inglés y en español, pero bueno, aquí es que esto es que ella consiguió en la página 36 de un artículo en el 2002, me parece. Como conclusión es que my objective was compile in general the article talks about that I wanted to know it was interesting. Pues su objetivo era más que nada poder encontrar, y en general el artículo habla de lo que yo quería saber y de lo que yo estaba interesada. Este es su primer trabajo, pero entonces vemos, este es el primero y este es después de 2 meses de uso con la técnica Wire. Este es lo que llega a producir la alumna. Entonces está demasiado amplio. Si podemos ver, su objetivo está en esta parte, su idea principal está generada. Si todo esto es su idea general que pudo utilizar, y este ya es una cita que ella hizo y esa es su conclusión. ¿Sí? Entonces, pero eso se utilizó en inglés como lengua extranjera. Entonces, pues también se puede aplicar a la producción de la lengua nativa. Quiero regresar un poco a este instrumento, el instrumento de evaluación del proceso de escritura. Más que nada, cuando nosotros hablamos de este instrumento de evaluación, más que poder nosotros tener una interacción con el alumno, explicarle a él por qué esa calificación de aceptable son simplemente, porque nosotros podemos anotar en estos recuadros cómo es que es su desarrollo en la producción escrita, y podemos felicitar al alumno y decirle: mira, en la cuestión de contexto de tu producción escrita es muy bueno, me encantó tu contexto, es buenísimo, pero tenemos que tu vocabulario es un poquito débil. Sí, sigue siendo débil. Entonces, esa es una área de oportunidad para ti para poder trabajar, seguir incrementando tu vocabulario, porque tu mensaje es aceptable. ¿Por qué? Porque tenés ese problema de un vocabulario muy pobre. Sin embargo, tu proceso, pues yo voy a decir que es muy bueno, porque eres concreto, eres reflexivo, o posiblemente eres muy narrativo, eres una narración perfecta y eso me gusta a mí, pero también puedo ver que es aceptable tu estructura porque todavía siguen observándose algunos problemas de gramática o del control de tu gramática. Pero entonces yo voy a decir que es buena tu organización. Entonces, al ir viendo cómo es que uno tiene esto, el alumno y el maestro pueden realizar esa interacción. Si recordamos lo que dijimos con Fisher al principio, que el maestro es responsabilidad del maestro al principio, pero al final el alumno va a ser el responsable. Y recordamos que hay un momento en que primero yo modelo, después lo hacemos juntos, y esta es la parte de hacerlo junto. Después tú trabajas con tu compañero y después vas a trabajar independientemente, y ese es aprendizaje para la vida. Entonces voy a continuar retomando un poquito de los valores ahora. Este es un libro que se llama My Name is Jorge y fue escrito por Jane Medina.
Yo quiero que pongan mucha atención al título que se llama My name is Jorge. Mi nombre es Jorge. Y así empieza la historia. Para esto tengo que hacer un énfasis. El libro es bilingüe. Entonces usa algún término y voy a decir ese anglicismo de t-shirt. Hay dos formas. T-shirt y teacher. Teacher es el maestro y t-shirt es una playera. La playera, la camisola que utiliza aquí el niño este. Entonces tengo que hacer esa observación para poder entender el contenido del valor de esta historia. Y empieza así. My name is Jorge by Jane Medina. Teacher, George, por favor llámame Miss Roberts. Sí, teacher. George, por favor no me llames teacher. Yes, digo Miss Roberts, ¿entiendes, Jorge? Llamarme por mi apellido indica respeto. Sí, Mrs. Roberts. Además, cuando tú lo dices suena a t-shirt. No quiero convertirme en una playera. Mrs. Roberts. Sí, George. Por favor, llámeme Jorge. Entonces, conclusión. ¿Qué aprendí de esta historia? Si la profesora está pidiéndole el nombre del cuento, regresamos, mi nombre es Jorge. La profesora está pidiendo que George, para ella, Jorge es George. Que George le llame Mrs. Roberts. Porque esto significa respeto. Entonces, George, le pide por favor a la maestra, Mrs. Roberts, que para Mr. Roberts, Jorge es George. Jorge le pide por favor llámeme Jorge. ¿Qué hemos aprendido en esta historia? En esta historia lo que hemos aprendido es pues el valor del respeto, el valor respeto cultural. Y tenemos que revisar eso. El respeto cultural, el respeto de los nombres, el respeto de la cultura de la persona. Continuamos con el siguiente, que es Le Petit Prince. Le Petit Prince de Saint-Exupéry. The Little Prince, el pequeño príncipe. El pequeño príncipe nos habla de la cuestión de una relación, que esa relación se va a formar a una amistad, esa relación que él tiene con ese mundo, con ese pequeño mundo, la relación que tiene con la flor. Entonces, primero tiene esa relación y hablamos la relación de la cuestión ambiental, ¿sí? De la cuestión de la teoría del aprendizaje de cuestión externa, ¿sí? Con su medio exterior. Después llega a ser una cuestión de amistad. Cuando esta relación se transforma en una amistad, entonces yo voy a darle su valor, voy a tener cuidado y voy a tener una gran devoción a esa relación que yo he creado con mi medio ambiente, con mi cuestión exterior. Entonces hablamos de que esto nos lleva a las cuestiones de responsabilidad, de amor y tener esa relación. Entonces preguntamos, ¿qué nos enseña el texto y cómo abre nuestra relación con los demás? Siempre que estamos trabajando en un texto, ya sea un cuento, una historieta o una noticia, siempre podemos preguntar qué nos enseña el texto y cómo abre mi relación con los demás. Porque tenemos que generar esa teoría del aprendizaje exterior para llevarlo a la cuestión del elemento de teoría de aprendizaje interna, que es cuando él va a construir su conocimiento.
y entonces hablamos sobre el análisis de valor. La idea pues que habla principalmente de la gratitud, porque él está agradecido de haber conocido a una nueva persona, la caridad, de que él le da agua a la florecita, la envidia, pues que él no quiere que se tenga la interacción con alguien más, y tener la avaricia y el amor. Entonces hablamos que el amor lleva a mantener una relación y esa interacción con los demás, pero al mismo tiempo esta de mantener esa relación va a generar emociones. Y esto, hay un momento en que el pequeño príncipe se siente solo en ese desierto. Entonces cuando él habla de ese desierto, él dice que pues no tiene nada, y comenta más. Entonces el análisis nos lleva a estas dos preguntas: ¿cómo defino al desierto yo? Y eso lo podemos preguntar simplemente a nuestros estudiantes en un papel que ellos pueden tener en su cuaderno. Es: para ti, ¿cómo defines el desierto? O observación. Entonces estamos llevando al alumno a las cuestiones de pensamiento holístico, que son todo lo que él tiene a su alrededor, y entonces él empieza a crear, ¿sí? Entonces empieza a desarrollar su lenguaje. Una vez ya realizado eso, se hace la siguiente pregunta y dice: ¿alguna vez has estado atrapado en tu propio desierto? Y esto pues se puede generar realmente con el grupo, y una vez escrito podemos preguntar a los alumnos quién quiere compartir sus respuestas a las preguntas. Entonces ahora vamos a continuar en la cuestión que hablamos sobre la literatura y la práctica de los valores. Esta es una cuestión muy sencilla y vamos a ir básicamente, ya casi estamos para terminar esta sesión, este seminario, y entonces hablamos de la literatura y la práctica de los valores, que ya lo habíamos mencionado anteriormente. Para esto voy a traer a ustedes una página de internet que nos lleva más adelante a poder entender qué es lo que se realiza con la literatura y la práctica de los valores. Entonces podemos decir que la literatura y la práctica de los valores pues realmente siempre está en nuestro contexto de trabajo, en nuestra escuela, en los grupos con nuestros amigos, etcétera, y siempre existe pues bueno, en estas dos historietas para niños que hemos visto, siempre existe alguien que es Mrs. Roberts, o que puede ser Jorge, o que puede ser el pequeño príncipe. Y entonces podemos siempre preguntarnos cómo podemos transferir esta historia a nuestro contexto. Por ejemplo, ¿cuántas veces me he sentido como el pequeño príncipe? ¿Cuántas veces me he sentido como George o Jorge? ¿Cuántas veces me he sentido como Mrs. Roberts? ¿Y qué valores rescatamos de la historia?